Una balsa de juncos del 200 después de Cristo. Y por eso me embarqué. El objetivo era no hundirnos, punto 1. Y punto 2 era demostrar que los primeros pobladores de Polinesia pudieron llegar de América. Llegando a la altura de Rangiroa más o menos, nos agarró la cola de un temporal que había pasado una semana antes y nos zurró. Navegábamos con un sextante y con cartas de navegación y navegábamos ahí, pero claro, para nosotros era... O sea, se nos llega a caer Kiko Botana por la borda y es que nadie sabe para qué sirve eso. Nos viene muy bien esta entrevista para ver lo que no hay que hacer antes de subirse en un barco, ¿no? El abastecimiento fue un desastre. Teníamos que luchar con los tiburones, pues se lo comían. Muchas diarreas teníamos, porque claro, como era la única agua que podíamos beber. Y entonces llegaron ahí y dijeron, ¿y su balsa de salvamento? Le digo, es que no llevamos de eso. ¿El ancla? ¿Dónde está el ancla? Y nos lo habíamos dejado en el muelle de Lima. Estábamos los 5, el barco solo y nosotros bañándonos. Kiko, el experto, dijo, ¿y si da un golpe de viento al barco? Nosotros no usábamos poleas, usábamos pastecas, que son las de madera. Y claro, nos dejábamos las manos, estábamos desolladas las manos. Me até a eso y aguantamos creo que 2 días y medio, con el agua cayéndonos encima. Sin comer, sin beber. Nada, sin mear, sin hacer nada. Y traían la orden de rescatarnos a nosotros y hundir la balsa. El paso primero para una expedición, aparte de la idea, yo creo que primero es la idea y segundo conseguir un patrocinador. ¿No? Déjame decirte, los aventureros es una crítica que os hago. Tengo un lema que se llama no sueñes, haz que suceda. He tenido la oportunidad de conocer a Eric Frattini en una travesía a la Antártida y me regaló la isla del día siguiente. Empecé a leerlo y le digo, Eric, tengo que hacerte una entrevista y que cuentes tu expedición al Pacífico en la expedición Uru. La expedición Uru, de la balsa Uru. Hace mucho, se me ha olvidado ya. ¿Se te ha olvidado ya? ¿Hace cuánto? Hace 36 años. Hace 36 que hice años. La expedición. Hace 36 años. 5 españoles bastante locos, muy jóvenes. Yo voy a cumplir dentro de unos días 61. Tenía 24. ¿Qué es lo que hicisteis? Y la idea fue construir una balsa de juncos de totora, los que crecen unas varillas de totora que crecen en pleno corazón del lago Titicaca, que son lo que utilizan los indios aymaras del lago para construirse esas balsitas pequeñas para pescar. Y nosotros decidimos construir una de 20 metros de eslora por 4 de manga y aproximadamente unas 20 toneladas de peso. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo era no hundirnos, punto 1. Y punto 2 era demostrar, un poco basándonos en las teorías de Thor Heyerdahl, el gran enólogo de la expedición Kon-Tiki, demostrar que los primeros pobladores de Polinesia pudieron llegar de América, porque hay muchos puntos en común. Hicisteis una travesía de Perú a la Polinesia en la balsa de Totora. Tardamos 4 meses y 22 días, porque bueno, es un sistema de balsa. La balsa son como 2 chorizos muy grandes de totora que se unen, ¿no? Y eso te forma lo que es el casco principal, pero claro, no tiene quilla, es decir, que no corta la vela. Entonces digamos que nosotros íbamos navegando, yo le llamo un poco sistema corcho, ¿no? Que dejábamos llevarnos por la corriente, porque además nuestra velocidad de crucero navegábamos a un nudo. A un nudo de media durante casi 4 meses. 4 meses. En la travesía, atravesando el Pacífico, el océano más grande del mundo. Sí, desde el puerto del Callao, o sea, la primera etapa fue, bueno, salimos del puerto del Callao en Lima, hasta la isla de Nukuiva, en el archipiélago de las Marquesas. Estuvimos reparando un tiempo en las Marquesas y nos dirigimos hacia el sur, hacia el archipiélago de la Sociedad. Y llegando a la altura de Rangiroa más o menos, nos agarró la cola de un temporal que había pasado una semana antes y nos zurró. No sé cómo le utilizáis el término marinero, pero nos dio de lo lindo y nos desarboló. Nos arrancó todo el barco. Nos arrancó los mástiles, nos arrancó los timones. Pero, o sea, ¿esto cómo empieza? Porque la expedición Kon-Tiki es muy conocida, pero la expedición Uru no tanto. No. Y es casi lo mismo, es muy parecido, ¿no? Sí. ¿Cómo empieza todo esto? ¿Tú sabías navegar? ¿Eras aventurero? ¿Cuál era tu experiencia previa para aventurarte en algo así? Bueno, yo venía del mundo de la aventura. Yo fui fotógrafo de... Tú no te acuerdas porque no habías nacido. De una cosa que se llamaba el Camel Trophy, que era siempre una aventura en todoterrenos, en Land Rover, que se hacía como una especie de ruta por diferentes lugares del mundo bastante complicado, ¿no? Yo estuve en Borneo, en Australia y en Madagascar, ¿no? Después de aquello,
Me fui a 2 París-Dakar como fotógrafo del equipo Camel y yo era fotógrafo realmente del mundo de la aventura. Luego me fui en el año 85 con Miguel de la Cuadra a hacer lo que luego conocieron todo el mundo como Ruta Quetzal, ¿no? Yo hice la primera con Miguel, ¿no? Y luego a partir de entonces, pues ahí sucedió pues que Quitín Muñoz, que estaba preparando, era el director, el creador de la expedición, había reclutado a 8 navegantes, o sea, 7 más él, y una semana antes de partir, de soltar amarras del puerto del Callao, creo que 5 desertaron. Dijeron que no se subían en ese corcho. Y Quitín se vio obligado a tener que buscar a toda velocidad tripulación. Y dio conmigo, porque era dentro del mundo de la aventura, yo era más o menos conocido, y me dijo, ¿te apuntarías? Y eso me lo dijo el lunes. Y le digo, ¿y cuándo te tengo que contestar? Y dice, el jueves, porque el viernes zarpamos. Y en esos 4 días yo tomé la decisión, también apoyado por un familiar, que me dijo, Eric, hazlo, es un momento único, un tema único, que si no lo haces te vas a arrepentir toda la vida. Es que es una suerte también tener un apoyo, ¿no? Porque... A mi madre, que tiene mucha garra. Mi madre. Tiene 92 años, pero todavía me sigue empujando a hacer cosas. Y tú podías, o sea, lo digo porque al final este tipo de aventuras requieren de mucho tiempo y también presupuesto. ¿Tú en ese momento de tu vida dijiste, sí, puedo? ¿O tenías que...? Es que cuando tienes... Es que si me pilla ahora con 61, con ya una vida muy estable y muy acomodada, muy burguesa, pues a lo mejor me lo pienso más. Pero claro, me estás hablando de un chaval de 24 años que tenía coleta. Ahora ya no tengo coleta. Pero sigo teniendo el mismo espíritu de aquel chaval de 24 años, ¿no? Y bueno, a mí me encantó porque es una cosa única, porque yo navegar con alegría marineros en el doblón, puedo llamarte a ti y a Pedro y decir, oye, ¿me hacéis un hueco para el año que viene? Venga, vente. Pero claro, una balsa de juncos del 200 después de Cristo, es la balsa, está datada en el 200 de Cristo más o menos, era el tipo de embarcación. Es único, claro. Y por eso me embarqué. Y el objetivo lo sabemos, ¿no? Que queríais comprobar si era posible llegar en una balsa. Pero, ¿y tus expectativas? ¿Tú cuando te llamaron y te dijeron vamos a hacer esto, tú qué pensabas? Pues yo es que no tenía expectativas. Ninguna. O sea, ¿tú habías navegado antes? En la vida. O sea, no te habías embarcado y te subiste. Para mí la palabra popa, proa, estribor, mura de babor, mura de estribor, todo eso era latín. Eso decía esto que... Entonces, bueno, muchas veces el único que navegaba, que era Kiko Botana, era el único que navegaba de los 5 que íbamos. Era el único que sabía navegar. Decía, a proa, a proa. Y entonces todos nos quedábamos así, como chiquitos de la calzada, porque no sabíamos lo que era la proa. Y yo creo que, bueno, el desconocimiento. Yo creo también que muchos de nosotros que nos apuntamos a eso, ¿no? Lo hemos hablado, hemos tenido tiempo de hablar de eso. Yo creo que el desconocimiento realmente de lo que es el mar. El peligro que es el mar y el océano. No tenías ninguna expectativa, no sabías a lo que te enfrentabas. No, ni idea. Tú dijiste que sí. Sí, es que a mí me dijeron, oye, tú haces muy buenas fotos, ¿te apuntarías? Y digo, pues vale. Luego porque fuisteis 5, perdona. Éramos 5, pero claro, todo dentro de las posibilidades físicas de cada una. A mí me dices, súbete el Everest. Pues no, porque solamente voy a llegar al campo base. Pero claro, esto en el océano, además yo no me mareo. Tengo la suerte... Pero no lo sabías. No lo sabía. Claro. Es más, te reconoceré aquí que vomité el primer día, porque tenía tanta hambre que me tomé un fuete entero. Y claro, al subirme en aquella balsa, no es un barco normal, no es una embarcación normal. Tú estás aquí en el doblón y el barco va en dirección corta. Puede haber más mala mar, buena mar, pero siempre va en línea recta. Esto al no tener quilla, el movimiento es más, ¿sabes? No es en línea recta, vas moviéndote así, en redondo. Entonces te da más pie a poder marearte. Pero bueno, tuve la suerte de no marearme. Entonces erais 5. ¿Tú no sabías navegar? No. ¿Había solo un navegante? Kiko Botana. ¿Y teníais rol cada uno a bordo, además de Kiko y tú, como fotógrafo? Hacíamos guardia, o sea, guardia de timón, ¿vale? Pero claro, las timones eran unas palas de 14 metros de altitud, medían 14 metros, en los cuales terminaba en una gran pala que iba metida dentro del mar, del agua, y luego llevaba dos cañas, ¿vale? Pero claro, la caña iba apoyada en un taco de madera que teníamos que sujetar. Muchas veces nos dolían los hombros, porque claro, las olas golpeaban la tabla de madera, que ya raqueta grande,
y no te descolocaba los hombros de milagro, pero teníamos dolores de hombros. Sí. Hasta que a alguien se le ocurrió hacer un sistema automático de piloto automático en una balsa del 200 después de Cristo. Ah. Y sencillamente era agujereábamos las cañas, Sí. íbamos con un compás, porque no teníamos nada tecnológico, y veíamos el rumbo. Entonces íbamos atando las palas en base al rumbo que teníamos que llevar. Y ahí lo dejábamos. Porque llevabais para el sistema de navegación una brújula. Llevábamos una brújula. Porque sí. ¿esto en qué año fue? En el 88. 88. Es Sí. decir, GPS todavía nada. Ah, que va. ¿Y cómo navegabais? GPS, eso no existía, vamos. Ya. No existía Google ¿Teníais Maps. cartas? Y navegábamos con un sextante y con cartas de navegación. Cartas de navegación. Además, unas cartas magníficas del Almirantazgo, que son las bueno. mejores de la zona. Ujú. Y navegábamos ahí, pero claro, para nosotros era... O sea, se nos llega a caer Kiko Botana por la borda y es que nadie sabe para qué sirve eso. Ya. O sea, claro, Kiko se preocupaba del sextante, marcar la demarcación en la carta. Entonces, claro, aquello... Me contabas que navegaba con el sol. Navegaba, ¿No? sí, la medición las hacía por el sol, las hacía al mediodía. Y que luego navegabais cuando hacíais guardia, que vosotros no Sí. sabíais cómo se orientabais. Pues a mí me decían, cuando a mí me tocaba guardia nocturna, Sí. me decían, Eric, tú tienes que intentar que el mástil, Sí. el mástil de proa, esté siempre colocado a la derecha de la constelación de Orión, el arquero de Orión. Qué bonito. Entonces, claro, era muy fácil, ¿sabes? Porque de Mm. repente yo me quedaba medio dormido y veía que el barco se me había ido. Sí. Pero claro, te movías un poco aquella caña tan pesada y el barco volvía otra vez a la posición. ¿Hacíais guardias en solitario? Hacíamos guardias en solitario, es que éramos 5. ¿Y tenéis reloj a bordo? Llevábamos reloj todos nosotros. Reloj. ¿Y cada cuánto? ¿Te acuerdas del el horario de guardias o te acuerdas de...? Pues yo creo que hacíamos 3 horas de guardia. 3 horas de guardia, porque hasta que conseguimos atar bien las palas, Sí. llegó un momento que dijimos, no hace falta guardias, ¿para qué vamos a hacer guardias? Y nos metíamos los 5 a dormir en los sacos de dormir. Pero Sí. claro, hasta que Kiko, que era el responsable, dijo, Sí. chicos, es que podemos encontrarnos con algo, un contenedor, podemos encontrarnos con un madero y si ¿Y chocamos... os encontrasteis con algo? No. Con nada. Nada. ¿Y barcos? Es un desierto como el Sáhara, el Océano Mm. Pacífico. Bueno, tú has navegado en el Océano Pacífico. Sí, sí, no. Yo me imagino lo que hicisteis y me parece alucinante. Nosotros solamente creo que Mm. llegando Mm. llegando cerca de Tahití, del archipiélago Mm. de la Sociedad, vimos un barco gigantesco a lo lejos que parecía en Las Vegas. Pues estaba lleno de luces De luz. y era un portacontenedores. Ajá. Ese fue el único barco con el que nos encontramos. Mm. Nada más. Nada más. En 4 meses En 4 meses y 22 días. y 22 días. Y en esos 4 meses y 22 días, ¿cómo os organizasteis? ¿Salisteis de Perú? Sí. Y el tema de la comida, del agua, porque la navegación ya más o menos nos has dicho que... Un desastre. Un desastre. Más o menos, ¿no? Pero el agua, la comida... Está muy bien esta entrevista porque la gente que nos vea va a decir, o sea, nos viene muy bien esta entrevista para ver lo que no hay que hacer Lo que no- antes de subirse en un barco, ¿no? Está genial. A ver, ¿cómo lo hicisteis? Éramos muy desastre. La comida fue un desastre porque descubrimos en la mitad de la navegación un cesto lleno de bolsas de garbanzos. ¿Os organizabais como que cada uno hizo una Sí. labor antes de Sí. embarcar, Sí. pero no os comprobasteis No. si cada uno... Nada. No, nos fiamos del colega que se ocupaba de eso. Vale. Y yo llevaba mi película de Kodak. ¿Tú tenías 24 y los demás? Lo demás, el mayor tenía 32, que era Pepe, 32. el cámara de televisión, Vale. que rodaba el documental para Televisión Española. Ujú. Y el resto, bueno, nada, teníamos a lo mejor 24, 27, estábamos todos Vale. en esa franja. Éramos todos unos descabezados absolutamente, vamos. Y entonces llevasteis garbanzos. no solamente los 4 que no sabíamos navegar, sino el quinto que sí sabía navegar. Porque Ya. yo sí sé navegar, no me meto con 4 piraos a cruzarme el Pacífico. Ya. No sé, pero bueno, también estaba un poco loco. Ya. No, sí, hay que tener ese... Estaba un poco locos. Sí. Y el abastecimiento fue un desastre. Tuvimos suerte porque el Pacífico es lo que es. Ujú. No llevábamos... ¿Suerte por qué? Pues porque era fácil pescar. Vale. Porque Pepe descubrió, leyendo un libro, Ajá. el libro del Ra, de la expedición Ra. Sí. Fue una expedición también de Thor Heyerdahl en los años 70, que él construyó una balsa de Totora, pero la construyó en Irak, Sí. para hacer todo, atravesar el Atlántico y llegar a América. ¿Sabes? Como una especie de ruta continua, y luego la siguiente fue, realmente en el tiempo, fue la Kon-Tiki, Ujú. desde el Pacífico hacia Polinesia, ¿no? ¿Y qué leyó ahí? Leyó que durante el rodaje del documental del Ra, Ajá. el cámara
por la noche conectaba el foco y lo conectaba y lo enchufaba al mar. Ajá. Y los peces van hacia la luz y se quedan ciegos. Ujú. Y entonces con eso, con el arpón, pues solo llevábamos uno, O sea, no caña de pescar, era un arpón y Un hacer que arpón. los peces llegaran a vosotros. claro, pero a toda velocidad porque había Ujú. tiburones. Y cuando debe ser que desprenden una sustancia o algo así los peces, cuando los estás aleteando, que ya lo has Sí. pinchado, y claro, teníamos que luchar con los tiburones, pues se lo comían. Os salían a la mitad. Nos dejaban la mitad o un trozo de la cabeza y hacíamos ceviche, Sí, porque sí. llevábamos limas peruanas que duran qué mucho, bueno. y entonces le echábamos Ah. lima y para adentro, nos lo comíamos. Entonces comíais pescado que pescabais, Pescado mucho. garbanzos, Garbanzos nunca llegamos a comer porque no lo garbanzos. podíais cocer. No, claro, es que la cocina era un hornillo Sí. y una olla muy grande y ahí hacíamos todo, pero claro, ¿Pero y qué llevabas más? pues llevábamos galletas, llevábamos comida hidrofilizada que nunca la comimos, que nos la cedió la base americana de Madrid, Sí. la base de Torrejón, que en aquel momento estaban los americanos, nos cedieron dosis, pero éramos un puñetero desastre. Ya. O ¿Y sea, agua? Agua fatal. ¿Por qué? Porque el agua, a Juanji, el militar, que era el que se ocupaba de la logística, Sí, se le ocurrió esas botellas de plástico que se ponen en las oficinas, sí, se le ocurrió coger, llenarlas en el grifo de Perú, en el hotel de Perú. sí. Y claro, el problema que tiene que al no ser agua tratada, la llevábamos toda en la banda de babor, llevábamos Sí. todo el agua, Ujú, dándole el sol. ujú. ¿Y qué pasó? Pues que en un mes ya teníamos espinacas en el agua. ¿Y cómo estabais de salud? ¿Cómo os Mucha encontrabais? diarrea. Diarrea. Muchas diarreas teníamos, porque claro, como Mm. era el único agua que podíamos beber, entonces Ya. quitábamos las algas que nos había creado y no bebíamos el agua. ¿Y lluvia? Quizá, o no No. podíais recolectar de lluvia, no os llovió. Sí, nos llovía a cántaros, saliendo de Lima nos llovía a cántaros. Lo Ah. que pasa que el tema es que a nadie se le ocurrió, te teníamos que haber llevado, porque a nadie se le ocurrió recoger agua de lluvia, porque Ya. nada, nos moríamos todos Ya. porque además había mucha humedad, Mm. dormíamos en una cabaña de juncos en el centro de la balsa y ¿Teníais colchones o algo o en la un balsa colchón mismo? inflable llevábamos, cada uno un colchón inflable. A alguno se le pinchó Ajá. y se las tuvo que ver de muerte para aguantar 3 meses durmiendo sobre un Sí. cajón de madera, pero bueno, aguantamos. ¿Y Aguantamos. ropa? ¿Equipamiento? Equipación. Año 88. Es que, claro, no había la... joder, Claro, no había es que la- ahora vamos, hace frío, ¿eh? Estamos grabando hace bastante Sí, frío. pero es que no llevábamos... No, es que ahora la tecnología que hay de ropa que pesa muy poco, que te permite moverte, llevamos... Nosotros llevamos, yo lo digo, nosotros llevamos los trajes de Pescanova, Sí, del Capitán Pescanova, esos trajes de plástico. de plástico amarillo, Con la humedad. con el gorro y todo lo llevábamos. Y luego tuvimos suerte de, claro, no éramos expertos. Ajá. ¿Quién nos patrocinó? Levi's, la marca Levi's de pantalones vaqueros, Sí. que nos dio pantalones vaqueros y camisa de chinos para atravesar el Pacífico. Y vais a la moda para hacer el documental. Famosa ropa de navegación Levi's. Ajá. Y bueno, luego, claro, luego... ¿Y bien? Porque he dicho que hace frío ahora porque estamos grabando esta entrevista en el mar de Oces entre Argentina y la Antártida. Sí, sí. Pero vosotros hacía calor en esa travesía, entonces más o menos bien, ¿se llevaba bien o pasasteis frío? Pasamos frío al principio saliendo de Perú. Vale. O sea, tuvimos muchos días de frío en Ujú. Perú. Lo que pasa que luego, a medida que llevas entrando en el corazón del Pacífico, Ujú. el agua ya se va tornando más azul, Sí. ya más verde y ya notas el calor. Entonces ya no había problema. ¿Os bañabais? Sí, es que éramos un desastre. Es que, ¿Por claro, qué? ¿Por qué? porque la balsa navegaba a un nudo. Esa era nuestra velocidad punta, Sí. un nudo. Sí. Y entonces, claro, hubo un momento en que nos bañábamos los 5 al agua. Ujú. Estábamos los 5, el barco solo y nosotros bañándonos. Hasta que a Kiko, Ujú. el experto, dijo, ¿y si da un golpe de viento al barco? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos subimos? Entonces, claro, dijimos, bueno, pues se tiene que quedar alguien en el barco. Y yo dije, yo no, porque yo no sé cómo parar esto. Ya. Porque claro, tú un barco, pues sabes pararlo, sabes virar. Esa balsa no puede virar. No está capacitada para hacer Ajá. los movimientos que hace este barco, ¿sabes? Ujú. Una goleta como esta. Sí, sí, sí. Y entonces, claro, el problema era que digo, yo si me quedo en el balsa, yo Claro, hasta que no me propulsión. choque con Japón, Propulsión mecánica no teníais. nada, no. Pero sí que me habías comentado que tenías una pequeña balsa, o sea, como un dinghy o un Sí, chinchorro sí. con un motor fuera a bordar Sí, pequeñín. Sí, Y eso lo teníais para grabar el documental. claro. Entonces salíamos a grabar el documental, pero también con mucho miedo, Claro. porque en la mitad del Pacífico el dinghy se te para
Y hay olas grandes. Y hay olas grandes y nosotros a veces, bueno, es que a veces desde el barco no nos veían cuando estábamos con el dinghy porque Joder. desaparecíamos. Qué Y de barbaridad. repente volvíamos a aparecer. Ajá. Y claro, al final alguien puso cabeza y dijo, tenemos que asegurarnos solamente con agua muy tranquila, con aguas Sí. tranquilas, sacar el dinghy. Porque claro, estábamos locos, sacábamos el dinghy y nadie pensó, es que nadie nos pusimos a pensar, oye, ¿y si nos quedamos? ¿Y si se cala el motor? Ya. Porque la balsa sigue navegando. Sí, sí, ¿Y sí. tú qué haces? ¿Remas? Claro, que éramos un poco desastre, la verdad. Bueno, has hablado de miedo, de oye, estamos los 5 en el mar y si pasa algo, ¿no? Pero además de eso, ¿pasasteis miedo en algún momento? ¿Tuvisteis algún problema grave? Nada, que bueno, dijeras? tuvimos problemas de técnicos, ¿sabes? Pues que la vela, claro, toda la vela, claro, nosotros no llevábamos, los cabos eran todo de fibra vegetal. Sí, No llevábamos nada de fibras como hay ahora, sí, porque la idea era utilizar los mismos elementos que se utilizaban en el 200 después de Cristo, sí. que era donde se data ese tipo de balsa. Qué barbaridad. Claro, nosotros no usábamos poleas, usábamos pastecas, Sí, que son las de madera. sí, sí. Y claro, nos dejábamos las manos, estábamos desolladas las manos, porque claro, tirábamos de los cabos, se nos zafaban y claro, eran cabos duros, de esto de vegetal. Entonces, claro, luego la vela se nos rompía constantemente. ¿Y estáis preparados para reparar? Sí, sí. O sea, sí, ¿teníais sí. conocimientos y material para reparar? Sí, nos habíamos... Kiko se había llevado trozos de vela que había sobrado, de las sobrantes, se había llevado diferentes trozos Sí. y luego, es que no sé cómo se llama, eso que es para apretar una aguja Sí. de gran tamaño para atravesar la vela. ¿Sabes? Que era como un manguito con una pieza metálica. Y eso era lo que utilizábamos para reparar la vela, pero se nos abrió muchas veces la vela, Ya. porque el Pacífico es muy duro. Ya. El Pacífico sí, que es muy es duro. duro. Sí, sí. Y todo esto, porque claro, hablas del hotel, de que estabais en un hotel, de que teníais patrocinio de Levi's. ¿Cómo se financia? ¿Cómo surge este proyecto y cómo se financia un proyecto así? Porque creo que hay gente que le encantaría hacerlo, ¿no? Pero claro, no es fácil la logística para Bueno, hacer algo así. Además, tú lo sabes bien, que el paso primero para una expedición, aparte de la idea, Sí. yo creo que primero es la idea y segundo conseguir un patrocinador, un mecenas que Sí, lo pague. Sí, Claro, eso es lo complicado y te estoy hablando del año 88. sí, sí. Lo que pasa en ese momento, Quitín, que tenía una gran idea, Ujú. Quitín Muñoz, tuvo una gran idea que es crear esta expedición, la Balsa Uru, y la vendió muy bien al grupo AXA, la empresa Mare Nostrum, era una Sí. empresa de seguros que luego la adquirió el grupo AXA, una multinacional mundial del seguro. Sí. Luego también Iberia nos dio 14 millones de entonces en billetes Qué de avión. barbaridad. Claro, es que hablamos Es de las que, qué cifras. suerte. Claro, sí, Qué bueno. efectivamente. Bueno, suerte buscada. O sea, Sí, 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 trabajada, no, pero- en eso Quitín tenía muy buenas relaciones, o sea, tuvimos bien. muy buenos patrocinadores y con eso nos lanzamos al mar. O sea, que digamos que la financiación fue en paralelo a la construcción de la balsa. Claro, muchas veces los aymaras... ¿Quién la construyó? Sí, la construyeron a indios aymaras Vale. del lago Titicaca, Vale. que los llevamos, recogimos toda la totora Sí. en el lago Titicaca, llenamos 14 camiones de carga Sí. en el lago Titicaca y atravesamos la frontera de Puno, Ajá. que es la frontera con Perú, y en la playa de Punta Negra, que es al sur de Lima, montamos un cuartel general para construir lo que es el casco, nada más, o sea, sin nada más que el casco. Luego, cuando ya el casco estuvo construido, subimos el casco en un camión gigantesco con una grúa Sí. y lo llevamos al astillero de la Armada peruana en el Callao. Y dentro nos cedieron un astillero y ahí ya le montamos lo que son los mástiles, la cabaña, digamos que la armamos, la balsa. Qué barbaridad. Y bueno, vosotros zarpasteis, llegasteis a Nukuiva Sí. y de Nukuiva luego llegasteis a Tahití. A Tahití, sí. Y me contabas que tuvisteis un problema con la cola de un huracán, Sí, que casi... sí, sí. Sí, ¿cómo? Porque esa creo que quizás fue la experiencia más extrema. Sí, sí, porque o sea, nosotros salimos efectivamente del puerto del Callao en Lima, llegamos a la isla de Nukuiva, divisamos tierra. Y que no queríais llegar a Nukuiva, además, queríais llegar a Nueva Zelanda, me habéis dicho. Bueno, es que éramos unos optimistas. No, Ya. informamos a la embajada de Japón en Madrid que a lo mejor llegábamos a Japón, es que éramos muy optimistas en aquel Sí. momento. Ahora ya no tanto. Pero éramos ¿Y muy- qué pasó con lo del huracán? Y Porque- entonces salimos de Nukuiva y bajamos hacia abajo, hacia el archipiélago de la Sociedad. Sí. Y en el momento en el que estábamos en el archipiélago de la Sociedad, nos agarró la cola de un huracán que había pasado una semana antes.
y que todavía estaba coleteando. Porque en Meteo no teníais cómo saber lo que venía. No sabíamos lo que es eso. Yo no Nada. sé ni escribirlo, meteorología. Y nada, nos agarró la cola de un huracán y yo siempre digo, cuando os veo, yo estoy tranquilo aquí, si os veo a los expertos con la cara tranquila. Sí. Si yo os veo nerviosos corriendo de un lado a otro y hablando en bajito entre vosotros, Sí. es que hay problemas y hay que preocuparse. Pero si yo os veo a vosotros tranquilos, relajados, es que no hay ningún problema. Y el problema fue que Kiko se empezó a poner blanco y dijo, tenéis que ataros. Y claro, yo dije, ¿cómo atarse a dónde? Porque claro, es una balsa de paja. Entonces dije, ¿pero atarse a qué? Y dijo, no, hay que atarse, tú no te preocupes, Eric, que yo te hago un nudo marinero Sí. y te voy a atar a las quillas flotantes, que eran unas piezas de madera gigantes que incrustábamos en la totora Sí. para intentar variar un poco el rumbo. Y luego, cuando ya habíamos conseguido el rumbo, las volvíamos a sacar. Y bueno, entonces era una tabla de madera, que yo por lo menos ahí en el Pacífico, pues a lo mejor si caes al agua y eso se destruye... Si caes boca arriba, bien. Ah, Pero bueno, claro. Si caes boca abajo, estás bueno, atado. incluso yo no me fiaba ni siquiera que aquello flotara. A lo mejor me ataba a la quilla aquella y me iba para el fondo del Pacífico. Qué barbaridad. Pero me até a eso Sí. y aguantamos creo que 2 días y medio, con el agua cayéndonos encima. Sin comer, sin beber. Nada, sin mear, sin hacer nada. Todo en los pantalones y además que con el agua que caía ya te duchabas. Ya. Con el agua que nos caía. Joder. Sí. Es que qué Bueno, barbaridad. nos arrancó cuando conseguimos abrir los ojos, nos había arrancado todos los mástiles. Llevamos un mástil de popa de 12 metros y un mástil de proa de 14 metros. Y nos los arrancó. ¿Y cómo continuasteis navegando? Pues Pepe Sí. montó una vela latina. Vale. Una vela como los barcos egipcios. Sí. Montó una vela latina y con eso nos conseguimos un poco avanzar. Pero finalmente tuvimos que pedir la señal de socorro marítimo y nos vino a rescatar un barco, una patrullera de la Marina Francesa. O sea, ya muy cerca De Tahití, sí, muy cerca, en la zona del norte, de la zona de Rangiroa, que está en el norte. Sí. Y además ellos tienen mucha vigilancia porque está en Mururoa, el atolón de Mururoa, donde hacían las pruebas nucleares. Sí. Y entonces, claro, ahí vinieron enseguida a buscarnos, pero claro, vimos una patrullera gigantesca que nos venía a remolcar. Y traían la orden de rescatarnos a nosotros y hundir la balsa. Y nos negamos. Dijimos que ni de coña, permitíamos que nos hundieran la balsa. Ya. Hubo algún comentario contra Francia diciendo no vamos a permitir que los franceses hundan Nos la hundan. balsa Ouro, ¿no? Salió el nacionalismo español y entonces los de la Armada dijeron, pues señores, pues avisaremos a otro barco de la Marina Civil Francesa Sí. que les vayan a buscar y que les remolquen. Lo que pasa es que, claro, que cuando yo te digo esto es que ya por popa ya veías toda la paja que íbamos perdiendo, todo el rastro de la paja en el Pacífico. Ajá. Pero bueno, conseguimos llegar. Y Arrastrados, pero conseguimos llegar. Y además de ese momento, en algún momento que tuvisteis que presionar el botón de ayuda, ¿no? ¿En algún momento pensaste que no lo ibais a poder conseguir? Porque fueron 4 meses en el mar. No sé si tú pensabas que iba a durar tanto. No, es que yo me embarqué... Primero que yo no conozco el mar. Ya. ¿Sabes? Yo había estado en el París-Dakar, en Pero el tú desierto. no pensaste, bueno, esto será cuestión de semanas, de un No. mes, 2, 3. No. ¿Nunca lo planteasteis? No, yo nunca me lo planteé. Yo por lo menos, yo nunca me lo planteé. O sea, yo me subí en aquel corcho Sí. y dije, bueno, pues esto durará Que sea lo que sea. Lo que dure. O sea, yo veía las distancias. Porque Keating decía que íbamos a intentar llegar a Auckland, en Nueva Zelanda, ¿no? Pero claro, ya cuando veíamos, ya llegando a Nukuiva, que íbamos perdiendo paja, Ya. dije, caray, no sé si vamos a llegar con paja suficiente hasta Auckland. Es más, llegamos, pero bueno, avanzamos. ¿Medidas de seguridad de algún tipo teníais? ¿Teníais, no sé, chalecos? Bueno, No. además de este dispositivo No llevábamos. para pedir ayuda, No llevábamos. Llevábamos una radio que fue con lo que pedimos ayuda, nada más. ¿una VHF? Sí. Eco Alfa Cero Uru era nuestro código de radio. Pero no llevamos medidas de seguridad, Ajá. porque la Armada peruana, cuando íbamos a salir del puerto, Sí. hicieron la inspección, que hacen a todos los barcos que van a salir de un puerto, hicieron una inspección, no de la autoridad del puerto. Pues sí, pero no se pasa. Y entonces llegaron ahí y dijeron, ¿y su balsa de salvamento? Le digo, Sí. es que no llevamos de eso. Ajá, Y dijeron, no, tienen ustedes que llevar. Y entonces nos cedieron, ellos nos regalaron una balsa de estas que cuando la tiras se conecta con el agua y se monta, Sí. ¿no? De la Armada peruana. Y iba atado a una
una vaina de esta que flota, que da una señal a un satélite. Sí. Y el problema fue que la pusimos en proa y nadie la amarró. Y entonces a la mañana siguiente descubrimos que teníamos la baliza. ¿A la mañana siguiente del primer día? Sí, teníamos la baliza y se había ido la balsa de salvamento. Y entonces solo teníamos entonces decíamos, nos reíamos, en aquel momento éramos jóvenes, y decíamos, pues si nos hundimos vamos a pegarnos todos a ver quién se agarra la baliza de salvamento. Yeah. Pues es el único que se va a salvar. Luego descubrimos cuando nos estábamos acercando a Nukuiva, Sí. dijimos, vamos a anclar, por lo menos para que el ancla nos frene un poco. Sí. ¿El ancla? ¿Dónde está el ancla? Y nos lo habíamos dejado en el muelle de Lima. Nos habíamos dejado en el puerto del Callao. Luego se nos había olvidado los chalecos salvavidas. Llevábamos los chalecos salvavidas nuestros. Quiero decir que esto es lo que no hay que hacer. Ya. Sí, importantísimo. Fue hace mucho. Bueno, la siguiente pregunta es si lo repetirías. Porque... Yo te diría que lo repetiría, pero con grandes medidas de seguridad que hay ahora, ¿sabes? Con un sistema de meteorología que tenéis aquí, espectacular, que te dice el tiempo, lo que va a haber, cómo va a ser el mar, cómo van a ser los vientos. Lo haría con pues no sé, con ropa de musto, de ropa especializada, ¿sabes? Con botas buenas de navegación. Sí que lo haría, lo volvería a hacer. Porque además el nieto de Paulino Esteban, que fue el indio Aymara que nos construyó la balsa, me lo propuso hace poco, porque él es constructor de balsas. ¿Y qué te ha impedido hacerlo? Bueno, pues tiempo, es que estoy con 4 expediciones al año, es que no me da... Ya. Ahora, aquello fue un sueño, ¿sabes? Es como si alguien... Tú eres una experta en el mundo de la navegación, pero es como si alguien... No, pero piénsalo, es como si alguien te toca la puerta y te dice, Paula, ¿te subirías a la Estación Espacial Internacional? Creemos que estás capacitada. ¿Tú qué harías? Dirías que es algo único que voy a vivir en mi vida. Pero con alguien que me lleve, que yo claro. no tengo... No, bueno, sí, efectivamente, Claro. no lo hagas como nosotros, que solo había un astronauta que sabía navegar. Sí. Pero es algo único. O sea, yo sí lo haría, sí. Claro, pues Sí, es sí. que yo tenía el mismo espíritu que tú. Claro, es que tú tienes la edad que tienes. Yo tenía el mismo espíritu que tú y decía, ¿qué más me da? Pues es que no lo he hecho nunca. A ver cómo es. Es que además yo no sabía si me iba a marear siempre. Claro. O iba a estar mareado todo el día. Y no, pero tuve suerte. Pero es algo, y ahora me dedico pues eso, a crear sueños para otros. Claro. Porque, bueno, y esto, si alguien... Espero que esté gustando la entrevista, que si alguien quiere saber más, tienes tu libro. La isla del día siguiente. Y también está el documental. El documental, sí. Se puede ver en RTV Play. ¿Cómo se llama? Expedición Uru. Expedición Uru, URU. Vale. Y ahí pueden verlos. Hicimos una serie de 4 capítulos de 1 hora. Lo pondremos también en la descripción del vídeo. Claro, y ahí se puede descargar y ver lo locos que estábamos. A mí me queda pendiente, ¿eh? Yo, después de empezar el libro, que aún no me lo he terminado, le he dicho, Eric, entrevista, por favor. El loco de la coleta soy yo. Y a mí me gustaría que, si alguien está viendo este vídeo y está pensando en hacer algo parecido, o no tiene por qué ser por mar, pero algo que le mueva, ¿no? Y que diga, esto es una locura. Que tenga un sueño. Pero quizá puedo llegar a ello. ¿Qué le dirías a ese tipo? Porque a veces hace falta también ver que otras personas lo hacen, o que se puede llegar a hacer algo tan loco como lo que hiciste tú. Yo tengo un lema que me ha guiado siempre, desde que nací. Tengo un lema que se llama, no sueñes, haz que suceda. Porque el soñar está muy bien, sueños tenemos todos. Yo tengo 500 sueños cada día, de ideas que se me olvidó, y me encantaría no sé qué, me encantaría no sé cuánto. Pero hay que centrarse en un sueño que pueda ser, que pueda ser más o menos cercano, ¿sabes? ¿No? A mí me gustaría... Sí, como irse al Pacífico en una balsa, exactamente, claro. Irse al Pacífico el 200 después de Cristo, que es fácil, es sencillo. Joder, es que claro, a mí... Claro, es que, a ver... Claro, es que a mí me enseñas el doblón, es que claro, aquí voy como un rey, es que eso es una maravilla. Tenemos esta cocina maravillosa, claro. La cocina nuestra era un hornillo en el suelo y era un hornillo con gas, con bombonas de gas. Y decíamos, joder, pues espero que esté muy húmeda la totora para que no se nos incendie el barco, la balsa. Pero bueno, claro, es que es otra forma de... Pero yo a la gente le diría que si tienen un sueño y que lo persigan. Que no digan, no, es que he tenido 500 sueños, como yo, que tengo 500 sueños. Si tienen un sueño, que lo persigan, que aunque les digan que no,
tú lo sabes, que muchas veces recibes 500, 700, 1500 nos, pero de repente tocas la puerta y se abre esa puerta y hay alguien, un directivo de una empresa con corbata, muy alejado, que tiene muchas veces que ha tenido sueños como los que nosotros queremos llevar, pero no han podido. Entonces dicen, joder, voy a patrocinarles. Ah, bueno, eso no me ha pasado todavía. Pero... Bueno, pero ya te pasará. A mí me ha pasado mucho, ya. Gracias a Dios. Eso no sé todavía cómo se consigue, pero sí. Pero bueno, sí que es posible, porque además hay muchas empresas que tienen muchísima gente, porque las empresas son personas. Porque tú estás hablando desde un punto de vista que yo no conocía tanto y me ha gustado mucho también formar parte de esta expedición. Nosotros ahora estamos en el reto Pelayovida. Y se basa, es un reto que gracias al patrocinio de empresas se puede llegar a llevar a cabo, y es algo que yo desconozco, es un mundo que me encantaría entrar y poder hacer más cosas, ¿no?, más grandes, pero que veo como una barrera de entrada tremenda. No. Tú me has enseñado en estos, ¿cuánto llevamos? Desde el día 24, 25 aquí metidos, en este cascarón. Un par de semanas. Sí, llevamos en este cascarón y tú me has enseñado pues cómo es el mar, cómo se comporta, cómo se comporta la meteorología, y yo lo que haré será enseñarte lo que sé. Yo soy un capitán con muchos años de experiencia, es cómo tocar puertas y conseguir un patrocinio para una gran aventura, porque eso es lo que hago todos los días. Me dedico a eso. Y ojalá podamos también contarlo, porque hay tanta gente que quiere hacer. Es que hay... Entonces tú, por ejemplo, a partir de esa expedición, o sea, ¿cómo dirías que te ha cambiado la vida la expedición Uru? ¿La Uru? Sí, desde que o sea, bueno, si es que te la ha cambiado o te ha marcado. Yo creo que no me lo marcó, o sea, mi vida en sí ha sido una aventura, porque yo con 21 años estaba, cuando la gente estáis estudiando en la universidad, yo con 21 años estaba en Borneo, fotografiando Land Rover saltando con barro en el Camel Trophy. Luego me fui a Australia, luego me fui a Madagascar con 22 y 23 años. Joder. Luego con 23 años me fui con el equipo Camel, con Juan Porcar y Carlos del Val a fotografiar el equipo Camel en el París-Dakar. Al año siguiente volví otra vez como fotógrafo del París-Dakar. También has cubierto guerras. Sí, luego me fui de corresponsal del país y de la cadena SER, estuve 6 años en Oriente Medio de corresponsal. Pero quizá a lo mejor... Mi vida ha sido una aventura. Claro, tu vida es aventura. Lo que pasa es que ahora sí que tienes la empresa Trex, que se dedica a crear estos retos, y todo esto que me estás hablando en las empresas, quizá también fue una base de inicio, quizá te marcó a nivel profesional en lugar de personal, ¿o no? Bueno, es que yo siempre digo que me hubiera gustado tener esta agenda que tengo con 24 años. Me hubiera encantado, pero claro, es que con 24 años no tenemos la agenda que yo tengo, la tengo ahora que tengo 61. Entonces, ¿qué hago? Utilizo mi agenda para conseguir patrocinios y financiación para gente que tenga otros sueños, ¿sabes? Entonces mi sueño es ver el careto tuyo cuando vuelves de una expedición de dar la vuelta al mundo y decir, joder, lo he conseguido. Y digo, sí, pero yo te he conseguido la financiación para poder hacerlo. Empresas digan, joder, qué interesante esto, vamos a patrocinarlo. Claro. A mí esa me parece la parte más complicada de cualquier reto. Claro, alguno de los que tendrás por ahí te dirán, bueno, y navegar y atravesar el Pacífico. Ya, pero claro, cada uno ve fácil lo que no es suyo. Sí, a mí los despachos se me dan muy bien. Claro. Los despachos, las relaciones con presidentes de grandes compañías se me dan muy bien, por eso... Ahora tenemos 2 grandes expediciones ahora, una con Pelayo Seguros y otra con Santa Lucía. El año que viene vamos a tener 2 nuevas expediciones, ¿sabes? Con otro tipo de expedicionarios, ¿sabes? Pero bueno. Me gusta que plantees la facilidad de conseguir patrocinios para que la gente que le esté costando un poco, que intente investigarle un poco más, como me pasa a mí, que me cuesta mucho, porque al final también es como la primera barrera que se ha de saltar para poder llegar al reto, ¿no? Déjame decirte, los aventureros, es una crítica que os hago. Dinos. Los aventureros, y da igual, incluso también lo he encontrado en los grandes deportistas profesionales, que también necesitan patrocinio, viven del patrocinio. Es que son muy malos pisando despachos. Totalmente. Son muy malos, porque tú dices, no, pero yo, ¿para qué tengo que pisar un despacho? Pues, joder, es que necesitas a Isabel a la Católica. Si tú quieres cruzar,
el Atlántico y el Pacífico necesitas a Isabel la Católica Sí. y a Fernando de Castilla. Pues sé que hay muchos Isabel la Católica por ahí. Ya. Y tienes que saber que tu aventura Es parte de... es parte de tu aventura. Sí, Cuando tú consigas dar la vuelta al mundo como Magallanes y Elcano, cuando vuelvas dirás, joder, me acuerdo cuando conseguí la financiación después y alguien me dijo, el director de patrocinio, oye, qué historia más interesante, te la patrocino. Claro, eso forma parte de la expedición. Sí, sí. Y forma parte... Es algo que nos falta muchísimo y no sabemos cómo. Paula, lo tuvo que hacer un señor que se llama Cristóbal Colón. Sí, sí, sí. Tuvo que ir tocando puerta por Todos, puerta hasta que todos. tocó la puerta de Isabel la Católica y le digo, venga, que te lo financio. Sí. No llevaban la ropa Isabel la Católica, pero llevaban el estandarte. ¿sabes? Pues oye, mira, enlazando con esto, la próxima entrevista, que no será aquí encubierta porque casi no puedo ni hablar del frío que tengo. Es que esto no es el será Pacífico. Ya, no, esto es el mar de Oces, estamos ahora volviendo de la Antártida Sí. y me encantaría que tanto tú nos contaras como las expedicionarias de qué se trata Claro. el reto Pelayovida, Nada, que un acabamos placer. de vivir. Un placer, pero con calefacción. Con calefacción, sí, que hace muchísimo frío. Bueno, espero que sí, os haya bueno. gustado y tenéis el libro de Eric, ¿dónde lo pueden comprar? Bueno, por Amazon Amazon. lo tienen, es lo mejor. Irse a Amazon Sí. y te lo mandan a casa. A mí me lo ha dedicado, me hace muchísima ilusión y nada, gracias Eric por la Nada, entrevista. gracias a vosotros, gracias a ti, gracias al Doblón, Alegría Marineros y gracias a todos ellos. Vale. ¡Qué frío! El frío de cojones. Muchísimas gracias, Nada, Eric. niña, que va. ¿Eh? Sí, La hostia. yo también. Yo decía, por Oye. favor, Eric, Pedro, no sé si va a aguantar. Sí. Joder, hostia. A ver si está grabando. Espero que sí. No se puede repetir esto. Vale. No puedo ni andar.